Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a la presentación de El adiós de los perros de Inés González. Gracias en primer lugar a la librería Juan Rulfo, una referencia en la literatura hispanoamericana, ya no solo de Madrid, sino de toda España, un templo de la literatura hispanoamericana. Así que estamos encantados de que nos hayan acogido, de que nos acojan esta tarde aquí en su casa, en Madrid. Gracias a Linda D'Ambrosio, comunicadora, gestora cultural, escritora y un montón de... Y actualmente, desde hace unos días, flamante directiva de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, Venezuelan Press, creo que lo digo bien, recién asumiendo casi el cargo, ¿no? desde hace 3 días, a quien también queremos agradecer, no solo que esté esta tarde aquí, que Linda esté esta tarde aquí, es lo que ustedes ven, pero detrás hay un trabajo. Ha estado trabajando, se ha molestado muchísimo en la difusión de esta obra, en la difusión de este acto, en convocar a gente y se ha implicado mucho en la publicación de esta novela. Muchas gracias, Linda, gracias de veras por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y el mayor agradecimiento, después de agradecerles a ustedes la presencia esta tarde, pero el mayor agradecimiento es por supuesto a Inés González, que es la autora del adiós de los perros. Inés González es, al igual que Linda también, venezolana de Los Teques, lleva unos años viviendo en España, es licenciada en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, con sendos másters en gestión cultural y pero hay otro, ¿no? Y en las universidades Simón Bolívar y en la prestigiosa también UNAM de México, ¿no? Nosotros sabemos ahora que su literatura también fue ya galardonada y recibió merecimientos, especialmente por su libro anterior, Gente de Signos, y cuando nos llegó el original, para que ustedes se sitúen, a nosotros los originales nos llegan permanentemente. Es decir, cuando terminemos el acto hoy habrán llegado diversas propuestas de edición. Por lógica estadística, la mayoría no son publicados, por lógica estadística. Pero cuando llegó el original de Inés y lo leímos, dijimos, casi parafraseando a Ortega, aquello de sí es esto, sí es esto. Si es esto, si es esto. Esto es lo que queremos en esta casa. Este es, perdonen la presunción, este es un libro Velasco. Este es un libro que entra perfectamente, que encaja como un guante en Velasco Ediciones, por su calidad narrativa, por su calidad literaria y por yo diría por un magistral uso del español, una destreza absoluta en el uso del idioma. Todo eso, junto con una historia que nos dejó clavados en la butaca, una historia que nos apasionó, y hay gente aquí que ya lo ha leído, dijimos, adelante. El libro, de todas formas, se enriquece, y con esto yo lo voy a aclarar, y se enriquece mucho con la maquetación de Monchi Álvarez, uno de los mejores maquetadores que hay en España, que tenemos la suerte de que esté al frente de nuestro departamento de diseño y maquetación, y muy especialmente, que es lo que ustedes van a ver, con la magnífica fotografía de portada, tomada ex profeso o usada ex profeso para este libro, de la que son autores Cristina Motrell, alias Wirky, en las redes sociales, y Miguel Ángel Cáceres, que están aquí presentes y que han hecho un trabajo magnífico. No es la primera vez, y esperamos que no sea la última, que trabajamos con Cristina. Sí es verdad que es la primera vez que Miguel Ángel se incorpora, pero que trabajamos con Cristina. Ya lo habíamos hecho en ningún caso demasiado intenso de José Luis Díaz Caballero, ¿no? Así que creo que a nuestro juicio estamos muy satisfechos con la novela y esperamos, que es lo más importante, porque si no, nada de esto tendría sentido, esperamos que ustedes también lo estén. Solo avisarles que al finalizar el acto, Inés firmará ejemplares a quien lo desee y que a las 8 en punto, lamentablemente, tendremos que estar fuera porque la librería cierra. Muchas gracias a todos ustedes de nuevo por venir, les reitero el agradecimiento y tiene la palabra Linda D'Ambrosio. Muchísimas gracias, don Cristian. Yo
Entre otras cosas, quiero agradecer a Velasco que haya abierto sus puertas a las letras hispanoamericanas y concretamente a mi compatriota. La obra en sí misma tiene sus méritos, como usted ha mencionado, pero además agradezco sobremanera su interés en las letras del otro lado del Atlántico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para nosotros, no lo he dicho, esta novela y otras varias forman parte de una colección que creamos hace unos años nombrada Nuevas Letras Hispanoamericanas. Así que no podemos estar más contentos que estar aquí y con Inés. Precisamente y con en Linda. la librería Juan Rulfo. En la librería Juan Rulfo con Linda y con Inés. Gracias. Buenas noches a todos. Antes que nada quiero agradecer profundamente la confianza de Inés y de Cristian Velasco, nuestro editor, por permitirme estar aquí esta noche, en la que seguramente sea la más emblemática casa de las letras hispanoamericanas en España, la librería Juan Rulfo. Gracias además a quienes han querido acompañarnos y a quienes recomiendo vivamente la lectura de El adiós de los perros. Permítanme leerle la sinopsis del libro. Una aldea sumergida, 15 personas aisladas, una mujer que dice protegerlas, pero allí, en ese rincón de España vacía, nada es lo que parece. Los cuerpos cambian, las mentes se quiebran y la verdad se hunde bajo el agua. Una novela sobre el encierro, el contagio, la memoria y la venganza, hipnótica e inquietante. Este libro nos invita a adentrarnos en los rincones más oscuros de la mente y de la memoria, a observar cómo se deforman los lazos humanos bajo el encierro y la incertidumbre. Inés, si me permites, quisiera hacerte algunas preguntas acerca del proceso de escritura de tu obra. Y la primera es, tras haber vivido el COVID, el confinamiento y en algunos casos el aislamiento nos suenan muy cercanos. ¿Te inspiraste en la pandemia de 2020 para contextualizar el libro? Bueno, antes que nada saludar, daros las gracias por estar y por supuesto por el trabajo de Cristian de la editorial de Linda, por la sede, que además está decir que cuando estudié la carrera de letras, la mayoría de la bibliografía de la carrera Era el Fondo del de Fondo de Cultura Cultura Económica, Económica, unos librillos súper usados, súper manoseados que aprendí con ellos. Y bueno, es un honor estar aquí en esta librería que lleva el nombre del autor de Pedro Páramo, un honor, que creó el pueblo Comala. Yo he creado el pueblo Montonera, un poco por el influjo tanto de él como del Gabo que creó Macondo. Me preguntaba si la pandemia, el confinamiento que tuvimos en el 2020 habían influido. Pues pasó algo muy curioso con esto, porque yo me compré una libreta, bueno, siempre lo cuento, creo que me repito. Me compré una libreta en el 2019 para iniciar la escritura de una novela. Me lo impuse como un reto. Es más, un reto ser una escritora tipo mapa, planificada. Planificada, con todo lo que va a pasar, con todos los personajes, todo lo que va a ocurrir. Me había inspirado en Pueblos Vaciados de España porque los pueblos vaciados tienen mucho de literario. Son pueblos que han sido tomados otra vez por el dominio de las fuerzas de la naturaleza. Son pueblos que guardan historias truncadas. Y lo primero que se me ocurrió fue el escenario de la novela. Como ya te digo, es un pueblo, podría ser una mezcla de varios pueblos vaciados de España. Sobre todo de estos que fueron inundados para la construcción de pantanos o de embalses. Pero eso fue en el 2019 que yo tuve esta idea. Empecé a prefigurar unos personajes, una líder, una mujer líder con una personalidad fuerte que quiere aislar a unas personas en un espacio fuera de la ley. Y llega el año 2020 y ¡pum! Pandemia, confinamiento. Fue algo, es insólito porque de verdad la protagonista necesitaba una circunstancia para aislar a estos personajes. Y yo lo necesitaba para narrarlo. Lamento decirlo porque la pandemia fue algo, una desgracia realmente, pero así ocurrió. La realidad me dio la circunstancia perfecta para que mi protagonista pudiera aislar a estos personajes. Y ahí está, como referencia. Vale. Tú tienes un libro anterior de relatos que ha mencionado don Cristian, que se llama Agente de Signos, un libro además premiado. Y quizás una de las cosas que más me llamó la atención de tu libro es que cada capítulo narra la historia de un personaje que podría ser en sí mismo una historia estanca y tener autonomía narrativa por sí misma. Quería saber un poco
¿Cómo fuiste construyendo los personajes? ¿Si imaginaste primero la estructura o si fuiste creando estas historias independientes para que confluyeran en otra cosa? Ya, lo de escribir esta novela con capítulos cortos donde cada personaje se presenta a sí mismo ciertamente es una herencia del relato. Me gusta cultivar el relato y siento que en la novela está esa huella. Capítulos cortos que pueden ser independientes o estancos, ¿viste? Que pueden ser independientes, pero abren la puerta para el siguiente capítulo. Claro, es una novela. Es una novela al fin y al cabo. Y bueno, los personajes se permite que se presenten por sí mismos, porque he usado la técnica del narrador no fiable, que no adelanta lo que está sucediendo, sino que permite que los personajes lo vayan haciendo. Y respecto a qué se me ocurrió primero, bueno, como te dije anteriormente, el escenario, lo primero, este pueblo que me ofreció la geografía española, de la España vaciada. Mira, tengo mucha curiosidad con respecto a algunos de los detalles. Yo creo que una de las fortalezas de esta novela es el impecable y rico lenguaje con que está escrito, con palabras en ocasiones ya caídas en desuso y muy precisas, eso es una de las cosas que a mí me encanta del castellano, es que existe una palabra precisa para denominar cada cosa. Pero además me pareció súper ricas las referencias, por ejemplo, a ciertas obras de arte, a Banksy y al pensamiento de Banksy, que es un artista tan contemporáneo. Hay varias referencias artísticas y además me llamó muchísimo la atención el fondo sonoro que propone, porque hay episodios donde se mencionan concretamente algunas piezas y algunos géneros y bueno, y que tenía curiosidad de saber cómo los habías elegido y cómo los habías incorporado en atención a qué. Claro. Bueno, hay varios aspectos en tu pregunta. La primera que me dijiste fue la del lenguaje. Yo le doy mucha importancia al lenguaje porque tengo una herencia de la literatura universal que le da importancia al lenguaje. No como hoy en día que se escriben novelas de ritmo vertiginoso, con diálogos, acción, diálogo, acción, diálogo, acción. Yo digo, para eso, si buscamos eso, para eso vemos una película, vemos una serie. La literatura es palabra y yo cultivo la palabra, es lo que me gusta hacer. Y respecto a palabras raras o medio arcaicas o palabras que algunos dirán, ay, esta mujer sí es pretenciosa y esas palabras tan raras que está usando. Yo siempre digo, si están en el diccionario, las puede usar y las uso y así está. Esa por la parte del lenguaje, que otra era sobre la música. La música y otros aspectos como el arte. Sí, bueno, como la protagonista es una mujer que manipula al resto de los personajes, está haciendo como una especie de, digamos, de montaje, me pareció apropiado que hubiera un fondo musical. Y bueno, involuntariamente sobre mi propio bagaje de melómana, ahí aparecen allí eso como un fondo musical a lo largo de toda la obra. Y en momentos álgidos hay ciertas inferencias también. Claro, me preguntaba cómo los habías elegido, si los asociabas con algo en particular. Por mi propio gusto melómano, el jazz, los ritmos latinos y la música clásica. Está bien, sí. Atención a tu gusto. Sí. Insistiendo sobre este tema. Permíteme, pero quizás sin pretenderlo, esas referencias musicales que salpican, que pueblan incluso la novela, posiblemente no sea pretendido y lo pretendido sea seguir su gusto musical, pero van acompañando. Quiero decir, el ritmo de la novela, el ritmo de la sintaxis, podríamos decirlo así, es muy similar o va en absoluta consonancia, a compás, nunca mejor dicho, con la música de la que se habla o que se menciona o que está presente o que salpica la novela, ¿no? No solo son los gustos musicales, o si lo son de salida, no lo son de llegada, ¿no? De llegada hay mucho más. Claro. Perdón por la interrupción. No, para nada, me parece, fue de las cosas que me llamó la atención, está llena, de verdad que yo reconozco el vínculo que me une con Inés, pero es que no puedo dejar de desconocer la infinita riqueza de fuentes en que abreva su literatura, la cantidad de referencias que a todo nivel se presentan en el libro, y voy a insistir sobre el proceso de escritura y sobre la investigación, porque hay descripciones pormenorizadas de ciertas patologías, entonces tenía curiosidad de saber también cómo habías escogido, cómo te habías documentado
para poder enumerar y describir esas enfermedades, pues esos deterioros. No, mira, lo que pasa es que me ha quedado de una vez que alguien opinó y dijo que estamos rodeados de psicópatas integrados. A fin de cuentas, nadie está sano, todo el mundo tiene un trastorno y los conflictos entre las personas vienen de allí, de esos trastornos. Entonces, en realidad no tuve que documentarme mucho, sino que ver a mi propio alrededor todas estas patologías. Puedo suponer que hay personajes que están inspirados en gente que conoces. Bueno, unos pocos. Me reservo la respuesta. Con mi silencio puso. Unos pocos. Está bien, Inés. Mira, a mí al final de esta obra me sugirió una especie de making of. Su original estructura comienza por contar una historia. En el centro está el final de la trama, el desenlace, y después de varios capítulos nos van paseando por la forma en que se planificaron las acciones que tienen lugar en la aldea. ¿Lo habías concebido así desde el principio? Sí, lo había concebido así porque no quería una narración lineal, cronológicamente lineal. Quería comenzar en media red, en el medio del asunto, en el medio de la cosa. Entonces la novela comienza ya con las personas allí en el pueblo, atrapados por esta mujer que supuestamente los quiere proteger, pero en realidad tiene una agenda oculta. Y de allí, bueno, se van desarrollando los personajes, se van presentando, como te dije, con narrador no fiable, que no es él el que dice las cosas, sino que los personajes van mostrando, hacen flashback. Y de ahí, claro, sí, pasé a los antecedentes para explicar un poco lo que estaba ocurriendo, por qué estaban allí, como una técnica, digamos, para captar la inquietud del lector, la curiosidad del lector. Ya ocurre el punto dramático y luego se finaliza ya con el comienzo de toda la historia. Se va más para atrás aún. Y sí, no me gusta mucho narrar linealmente, porque veo que se puede jugar con eso. Me encanta como lo hacen muchos autores. Muchas gracias, Inés, por eso. Hay una referencia que me llamó la atención y que, bueno, me voy a meter en Honduras, pero en la página 133, cito, dice, se está refiriendo a la ONG donde trabaja, el personaje se llama La Fundadora, esta mujer que tiene retenidos a esos 15 personajes, que se llama Lucía, proviene de una ONG y la llaman en el texto La Fundadora, y dice, refiriéndose a las ONG, ese universo donde personas con principios auténticos trabajan por un país más justo, pero en el que además se cuelan otras con intereses espurios, agendas ocultas, incluso militantes de corrientes políticas que buscan promover opinión a través de los comunicados públicos de sus organizaciones como si fueran tribunas. ¿Tienes alguna experiencia que haya inspirado este comentario? ¿Es nada más para justificar cómo una persona que al final termina siendo una enferma más, probablemente más enferma que los 15 rehenes, llega a una ONG, o cómo la puede utilizar? Que ¿me puedes comentar algo al respecto? Sí, me has pillado un poquito porque conozco un poco el tercer sector, sobre todo el de Venezuela, el tercer sector, que son las ONG que trabajan para los ciudadanos, hacen trabajo que no hace el gobierno, ¿sabes? Y sí vi allí muchos intereses sucios. Bueno, sí, quiero hacer del país un lugar mejor, pero a mi manera, ¿sabes? Ahí se revelaron la polarización política que había en mi país. Entonces vi eso. Vi que algunas de estas ONG, no específicamente en la que yo trabajaba, algunas aprovechaban esas instituciones para hacer tribuna, para usarlas como tribuna política. Y bueno, ahí me inspiré para darle a Lucía ese cariz. Está bien, sí, porque me llamó la atención la descripción precisa, ¿no? La observación precisa. Por último, antes de ceder la palabra al público, esta aldea semisumergida en la que se establecen estos 15 personajes es algo metafórico. ¿Qué pinta el agua en toda esta narración? Pues sí, el agua en la literatura siempre es simbólica, siempre es metafórica. Siempre, según cómo esté, o en movimiento, o estancada, tiene influjo en las personas.
En este caso en Montoneras, perdón, es un agua estancada. Es un agua estancada y eso va a significar mucho. Ellos creen que el agua está maldita. Ellos empiezan a sentir unas transformaciones muy raras y la atribuyen a la malignidad del agua. Y bueno, te repito eso, que en la literatura el agua siempre ha sido símbolo de la vida, de la muerte, de la transformación. Y no es casual que esté allí en Montonera, un pueblo semi-anegado. Por último, evidentemente, no puedo revelar, porque ya me advirtieron que no debía hacer spoilers, Así es. no estropearles la lectura, pero quería saber de tu vinculación con los perros, que obviamente confieren su título a la novela. Ya. Aprovecho para recordar que Juan Rulfo en su libro de relatos El llano en llamas escribió Oyes ladrar a los perros, un cuento magistral, casi compuesto de diálogo solamente, ¿sabes? El perro en la literatura me llama la atención y en la vida también me llama la atención. Y ya tengo otras referencias a perros en anteriores narraciones. En este caso los quise porque hay muchas cosas misteriosas en este pueblo de Montoneras. Es que Montoneras es un nombre como, puede ser que como Macondo, como Comala, quise jugar a eso, un pueblo ficticio, ubicado en un sitio indeterminado de la geografía de los Pirineos. Los perros, en este espacio que es misterioso, los perros huelen más que nosotros, oyen más que nosotros. Sienten, hay un término que se llama ínfero, sienten el ínfero, que es lo que está por debajo de todas las cosas. Ellos lo sienten, ellos saben lo que está ocurriendo por debajo de todas las cosas. Y estos personajes, más bien no, ¿sabes? Entonces ellos están allí como los que conocen la verdad que se esconde debajo del agua de Montoneras. Ellos lo conocen. No sé si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, quieren intervenir. Muchas gracias, Linda. Gracias Muchas a gracias, Inés. ustedes. Pues efectivamente es el turno de ustedes y tanto alguno que ya lo ha podido leer, la novela salió hace un par de semanas y hay gente que lo ha leído, o alguien que tenga curiosidad antes de comenzar a leerlo. Pueden preguntar. Adelante, por favor. Sí, bueno, el libro lo vamos a leer en el Club de Lectura de Venezuela Impreso, o sea que leerlo vamos a leer. Por lo que comentas, hay muchas cosas que de ti en el libro. Hay mucho más, o sea, tu experiencia personal, tu vivencia personal influyó mucho en la construcción de los personajes, del espacio. Bueno, no en la construcción de los personajes, pero sí puede haber algunos rasgos dispersos por allí. ¿Sí? El otro día me preguntaron que hizo el personaje niño, que si tenía los personajes hechos que me hubieran ocurrido a mí. Y entonces yo hice referencia a ese personaje niño. Le dije, sí, mira, un par de travesuras de las que hice de niña, las tiene el personaje. Sí. Exacto. Y Lucía, la protagonista, tiene una manía que también podría compartir con ella. Vale. Pero ya te digo, rasgos dispersos, no cosas Vale. demasiado. Bueno, son las preguntas que siempre hacemos los lectores. Claro, o sea, claro. Lectores y además periodistas. Siempre Claro. buscamos. No, y ahora que está tan de moda la autoficción, Sí, es lógico que lo pregunte. Sin embargo, yo creo que aquí más que autoficción, lo que es una grandísima creatividad Por eso. de la nada. ujú, Es decir, saliendo de la nada. Eso es lo que yo percibí cuando las varias veces que leí el texto y que trabajamos el texto, ¿no? Sin perjuicio, obviamente, de que pueda haber rasgos. Bueno, quien lo escribe, ¿no? ujú. Pero creo que sobre todo fruto de una grandísima creatividad. Sí, habéis hablado antes del cuidado del lenguaje, o sea, que tienes una preocupación por el lenguaje, por la escritura, por la literatura, y has hablado al principio de una libreta en el 2019 que te compraste para escribir una novela. Pero, vale, un reto, pero ¿por qué escribir una novela? ¿De dónde sale la necesidad de escribir una novela y de que luego haya detrás una serie de gente como nosotros, que lo lean, que tengan la necesidad de leer lo que tú tienes que contar? Ya. Bueno, una novela porque me lo impuse como reto porque venía de la poesía y del relato. Ajá. Y dije, yo tengo que escribir una novela. Yo tengo que probar si soy capaz de desarrollar una problemática más compleja, una narración con más personajes, una narración más problematizada. Y bueno, ese fue el reto que me impuso a escribir la novela. Por otro lado, romper la linealidad cronológica
para ser aún más llamativo de leer. Y por otra parte, tiene giros argumentales, tiene vueltas de tuerca, tiene varias sorpresas impresionantes, ¿no? Según algunos lectores. Y eso me gusta, que la obra sea una experiencia para el lector, pero no con truculencia, sino una experiencia trabajada con calidad de lenguaje. Otra cuestión, veo que hay mucha gente de pie y que hay gente de pie. Hay un asiento libre aquí delante, si alguien lo desea. Y aquí en primera fila lo hay también. O si alguien ¿Alguna otra pregunta, por favor? Adelante. Me llama la atención una libreta y no el ordenador. Ya. ¿Por qué? Porque no tenía clara no todavía la idea. Perdón, para completar la Sí. pregunta, ¿eso te evitaba el miedo A la página en blanco. a la página en blanco? No, la verdad que no. La verdad es que, mira, dije una libreta porque empecé como a recolectar datos. Vale. Primero, a recolectar datos, a hacer mapas, como te dije, me había trazado la idea de ser un narrador mapa, Ujú, de ser capaz de trazar un plan y seguirlo, ujú, aunque no siempre se dio, ujú, porque a veces los personajes te tiran para un lado, te tiran para el otro, la propia realidad te lleva para una dirección que no había estimado. ujú. Entonces, es una mezcla entre mapa y brújula, Vale, y lo de la libreta, bueno, por recopilar datos al principio. como un detective. La voy a quemar, no la voy a dejar ahí para que después para- vengan en el no, futuro, eso hay que guardarlo. como el Gabo que dejó unas notas y por ahí Sí, las está Sí, teniendo. no Proust. Yo quería. ¿Alguna otra intervención? Más cosillas. ¿Tienes algo más ya pensado para lo siguiente, que va a ser más cuento, poesía, otra Posiblemente novela? otra novela. Poesía también tengo, pero nunca he publicado en el género. O sea, siempre lo he escrito, siempre he escrito poesía, pero nunca he publicado ese género. Vale. He tocado puertas, pero no me las han abierto. Pero me ha gustado la experiencia de la novela, me ha gustado mucho. Vale. Pienso que no tengo que renunciar a ser cuentista porque la novela me permite seguir teniendo la magia del relato, aunque sea en una extensión más larga. En el fondo lo que hay es una excelente narradora, ¿no? Sí. Una excelente narradora que cuenta cosas, Gracias. las cuenta bien y cosas que nos mueven y nos conmueven, ¿no? Yo creo que es así. Solo un dato, la novela llegó a las librerías de toda España, creo que fue el 28 de noviembre, si no me equivoco, aproximadamente. sí, Es de 28. efectos prácticos lo que llamamos de mes, ¿no? Impresionante. Lo que llamamos de mes. Bueno, ya hay como 10 o 12 menciones en prensa de distintos lugares, en prensa, no me refiero a las redes sociales, que además, por supuesto, pero en prensa como tal, ya hay varias menciones en apenas 15 días, ¿no? Alguna reseña, alguna entrevista, alguna mención, algún comentario, lo cual indica, es indicador del interés que está suscitando el adiós de los perros. Yo pienso que aquí va a jugar un papel determinante el boca a boca, porque es una novela que tiene varios rasgos. En primer lugar, su originalidad. Originalidad en cuanto a contenido y originalidad en cuanto a la estructura. Esto de los tiempos Sí. no lineales, las sorpresas, El enfoque. el tema de fondo. O sea que sí, creo que en la medida en que la gente la vaya leyendo, con seguridad va a ir contagiando a otras personas. Ojalá. Evaristo Martínez, de la Voz de Almería, decía estos días atrás, la calificaba con un adjetivo que era magnética. Y yo creo que con eso se puede resumir todo. Podríamos decir muchas cosas, ¿no? Pero es una novela magnética, hipnótica, pero sobre todo magnética, ¿no? Lo dijo muy bien el periodista de la Voz de Almería. Pues si no hay más intervenciones por su parte, el libro está a disposición en la planta de abajo e Inés con mucho gusto lo firmará. Por supuesto. De acuerdo. Muchas gracias por venir a todos. Gracias a la Gracias a todos.